Bienvenido a un rincón donde la oscuridad tiene voz y los secretos más inquietantes salen a la luz. Esto es Miedo Nocturno. Aquí escucharás historias reales, leyendas urbanas y relatos que podrían quitarte el sueño. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Apaga la luz, ponte los audífonos y prepárate a lo que vas a escuchar. No es apto para corazones débiles. Comenzamos. Todavía no sé si lo que viví fue real o solo una pesadilla, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese maldito hospital. Todo empezó hace 3 años. Me llamo Sergio y tenía 26 cuando me internaron por una infección en el estómago. El dolor era tan fuerte que ni siquiera podía mantenerme en pie. Terminé en un hospital público de la Ciudad de México, uno de esos viejos, con pasillos largos, paredes descascaradas y un olor a cloro mezclado con algo más. Algo que no sabía describir en ese momento, pero ahora sé que era miedo. Me pasaron a una habitación compartida, pero esa noche me quedé solo. El otro paciente que iba a estar conmigo murió en la tarde y por protocolo no metieron a nadie más. Supongo que esa fue la primera señal. A las 2:33 de la madrugada, recuerdo bien porque miré el reloj de pared justo antes, me desperté de golpe. No por dolor, no por ruido. Me desperté porque sentí que alguien me estaba viendo. No había nadie, al menos eso pensé, hasta que miré hacia la esquina de la habitación. Ahí estaba, una figura parada, completamente inmóvil, con una bata de hospital igualita a la mía. No se movía, no hablaba, no respiraba, solo me miraba con una cara vacía, como si ya no tuviera alma. Me froté los ojos. Pensé que era una alucinación por la fiebre, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Pensé en llamar a la enfermera, pero algo dentro de mí me decía que si hablaba en voz alta, ella iba a volver, y fue entonces cuando empezó el verdadero terror. No pude volver a dormir. Me quedé sentado en la cama, con la espalda pegada a la pared, mirando cada rincón del cuarto. El silencio era tan espeso que hasta el zumbido del fluorescente se sentía como un grito lejano. Pasaron minutos, o tal vez horas, no lo sé, pero de pronto escuché pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Me asomé por la rendija de la puerta. El pasillo estaba vacío y sin embargo los pasos seguían sonando cada vez más cerca y más cerca hasta que se detuvieron justo frente a mi puerta. Tragué saliva, me acerqué lo más sigilosamente que pude. La puerta tenía una pequeña ventana con vidrio esmerilado, así que solo se veían sombras. Me puse de puntitas y miré. Ahí estaba ella, la misma figura de antes, parada del otro lado de la puerta, su sombra quieta, esperando. No se movía, pero de alguna manera sabía que yo la estaba mirando. Puso lentamente su mano contra el vidrio, una mano huesuda, con dedos demasiado largos y las uñas negras, como quemadas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando sus labios se movieron y aunque no podía oírla, entendí perfectamente lo que decía. Tú deberías estar muerto. Sentí que el corazón se me paralizaba. Me alejé de un salto, pero tropecé con el soporte del suero y caí al suelo con un golpe seco. La puerta se abrió sola lentamente y ahí empezó la noche más larga de mi vida. El rechinido de la puerta abriéndose fue como un cuchillo oxidado raspando mi columna. Me arrastré por el suelo hasta la cama, temblando, sin atreverme a mirar. Pero lo hice, miré y no había nadie. La figura que vi desde la rendija había desaparecido. O eso creí, porque cuando me di la vuelta, ahí estaba otra vez, parada al lado de mi cama.
tan cerca que podía ver sus ojos, o lo que alguna vez fueron ojos. Eran 2 cavidades negras, profundas, como si dentro de su cabeza solo hubiera vacío. No tenía expresión, pero se sentía furiosa. Su piel era gris, tensa, como si hubiese sido estirada para cubrir algo que ya no era humano. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Era como si algo me apretara la garganta desde adentro. Ella levantó una mano y me señaló el pecho. «Eres el reemplazo», susurró con una voz que sonaba como 1000 agujas rasgando metal. Entonces la luz parpadeó, 1, 2, 3 veces, y cuando volvió ya no estaban. Grité. Esta vez sí, con todo el aire que tenía, entraron 2 enfermeros corriendo. Les conté todo, con lágrimas en los ojos, pero lo único que dijeron fue: «La del cuarto 3, ve, ¿la volviste a ver?». Me quedé helado, como que ellos ya sabían. El enfermero miró serio y dijo algo que me cambió la vida: «No eres el primero que la ve, pero ojalá seas el último que ella elige». No supe qué responder. Me quedé en silencio, con el corazón desbocado, mientras los enfermeros se miraban entre ellos como si se hubieran dicho algo con los ojos. Uno de ellos cerró la puerta con seguro desde adentro y me dijo: «No te muevas de aquí, Sergio. Pase lo que pase esta noche, no salgas». Pase lo que pase, ¿qué significaba eso? El otro enfermero, el más joven, parecía nervioso. Se acercó a mí y, bajando la voz, me susurró: «Esa mujer no está viva. Nadie sabe qué es. Algunos dicen que murió aquí, olvidada en una camilla, durante un apagón. Dicen que busca a alguien que ocupe su lugar porque ella nunca salió de este hospital». Le pregunté por qué seguía apareciendo, pero no respondió. Solo dijo: «Esta noche se cumple el aniversario de su muerte. Siempre regresa y siempre elige a alguien». Me dejaron solo otra vez. Cerraron la puerta, pero antes de irse colocaron una vela blanca encendida sobre la repisa junto a la ventana. Si se apaga, corren así, tal cual. Yo no sabía si estaba en una broma macabra o si de verdad me había metido en algo mucho más oscuro de lo que podía entender. Pasaron los minutos. La vela seguía encendida, pero entonces un fuerte golpe seco se escuchó justo en el techo de mi habitación, pues otro y otro, como si algo caminara sobre el techo, arrastrando los pies. Y entonces, lentamente, el aire se volvió helado. La llama de la vela empezó a temblar y ahí entendí que la noche apenas estaba comenzando. La llama de la vela se movía como si respirara. Subía, bajaba, se inclinaba hacia un lado y de pronto se quedó quieta, demasiado quieta, y entonces se apagó. No por una ráfaga, no por viento, simplemente se extinguió, como si algo invisible le hubiera puesto 2 dedos encima. En cuanto la habitación quedó en penumbra, sentí que el aire se volvió más denso, como si estuviera respirando agua podrida. Quise correr, juro que lo intenté, pero mis piernas no se movían. Estaban como pegadas a la cama, y entonces la escuché. Esa voz ronca, húmeda, que venía desde debajo de la cama: «Sergio». Mi nombre, susurrado por una boca que no podía ver. Me eché hacia atrás, con el corazón a punto de reventar. Bajé la mirada lentamente, y ahí estaban sus dedos, asomándose por debajo de la sábana, saliendo desde la parte inferior de la cama, largos, huesudos, con uñas podridas y la piel colgando en tiras. Grité, salté de la cama, por fin mis piernas reaccionaron y corrí hacia la puerta. Estaba cerrada con seguro. Golpeé con todas mis fuerzas. Nadie venía. Entonces escuché otro sonido detrás de mí, la cama rechinando, como si alguien, estuviera subiendo en ella.
Me giré despacio y ahí estaba ella sentada con la cabeza ladeada, los ojos vacíos y una sonrisa que no estaba antes. Una voz, esta vez clara como el cristal, salió de su boca. Si tú vives, yo sigo muerta. Y en ese momento supe lo peor. No quería asustarme, quería quedarse en mi lugar. Sentí como la piel se me helaba. No sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla, pero todo era tan real. El olor, el frío, esa sensación de que algo te está absorbiendo desde dentro. Ella se levantó de la cama con un movimiento antinatural, como si no tuviera huesos. Su cuerpo crujía, se estiraba. Cada paso que daba hacia mí dejaba una huella oscura en el suelo, como si el hospital estuviera empezando a pudrirse a su paso. Me arrinconé contra la puerta. Busqué con desesperación algo con que defenderme. Encontré una bandeja de metal con restos de comida. La lancé, le atravesó el cuerpo como si fuera humo espeso. Ni siquiera reaccionó. Tú entraste cuando yo salí, dijo, como repitiendo algo que ya había dicho antes, como si fuera un ciclo. Sus manos se alargaron, ya no parecían humanas. Sus dedos rozaron mi brazo, y lo que sentí no fue un toque, fue una succión, como si algo de mí empezara a irse con ella. Mis recuerdos, mi voz, mis pensamientos. Empecé a olvidar quién era. Cerré los ojos, desesperado, y grité su nombre, pero no lo sabía, no sabía quién era ella, hasta que de repente una voz me lo susurró al oído, no la de ella, a la voz de una niña, se llama Dolores. No la mires a los ojos. Abrí los ojos de golpe. Ella estaba frente a mí a penthouse a centímetros, y ahora sí tenía ojos, negros profundos como pozos sin fondo, y estaban fijos en mí. Tuve que decidir, o la miraba, o cerraba los ojos y aceptaba lo que viniera. Encerré los ojos, no por cobardía, sino porque algo en esa voz de niña me dio una esperanza. No mirarla, no dejarla entrar por los ojos. Algo me decía que si caía en su mirada, ya no saldría de ahí. Sentí su aliento, frío, húmedo, como el de un cadáver que acaba de despertar. Se acercó más, pude sentir su boca junto a mi oído, y entonces rió, una risa seca, rota, como si le costara salir desde lo más profundo del infierno. Ya lo hiciste, ya me viste, susurró. Pero no, yo no había abierto los ojos, y fue en ese momento que sentí otra presencia en la habitación, una luz cálida como un resplandor detrás de mis párpados cerrados. Escuché un llanto suave, el de una niña, pero no de miedo. Era un llanto de alivio. En Dolores gritó, un alarido agudo, lleno de rabia, como si algo estuviera arrancándola de este mundo. Tú no eres ella, chilló. Todo comenzó a temblar. Las paredes crujían, los focos explotaban uno tras otro. El hospital parecía estar derrumbándose desde adentro, y de pronto todo se detuvo. Silencio total. Abrí los ojos, temblando. Ella ya no estaba. El cuarto estaba vacío. Solo quedaban las sábanas arrugadas y una marca negra sobre el suelo en forma de 2 pies desnudos, como si alguien se hubiera evaporado en ese mismo lugar. Y en la repisa, la vela estaba encendida de nuevo. Me quedé mirando la vela encendida, sin entender cómo era posible. Temblaba de pies a cabeza, con el cuerpo empapado en sudor frío, pero por primera vez en horas sentía paz. La habitación se veía distinta, el aire era más ligero. Ya no se oía ese zumbido constante. Hasta el reloj de la pared, que llevaba horas detenido en las 3:33, volvió a andar. Pensé que todo había terminado, pero entonces escuché pasos en el pasillo otra vez. Corrí hacia la puerta y la abrí con fuerza.
No era Dolores, era una niña pequeña, descalza, con una bata de hospital demasiado grande para su cuerpo. Tenía el cabello negro, largo, y sostenía un osito de peluche al que le faltaba un ojo. Anmé miró con ternura. Sin miedo, gracias por no mirarla, me dijo. Le pregunté quién era, pero no me respondió. En cambio, extendió la mano y me entregó algo, una pulsera de tela deshilachada, con un nombre escrito en letras casi borradas. Valeria. En ese momento, los recuerdos empezaron a llegar como relámpagos. Esa niña no era la primera vez que estaba ahí. Había muerto hacía años durante un incendio en la sala pediátrica del hospital. Nadie pudo salvarla, excepto que alguien sí lo hizo. Dolores, la mujer que murió quemada al tratar de sacar a los niños, pero que nunca lo logró del todo. Su alma quedó atrapada, marcada por el dolor. Por eso regresaba, por eso buscaba un reemplazo, y esa noche yo estuve a punto de serlo. Valeria me sonrió y antes de desaparecer en el pasillo, susurró: ahora ella descansa, pero no por mucho tiempo. No dormí esa noche. ¿Cómo hacerlo después de lo que había vivido? A la mañana siguiente vino un doctor que no había visto antes, anciano, con una voz muy suave. Se sentó al borde de mi cama y me preguntó cómo me sentía. Le conté todo, desde la aparición de Dolores hasta el encuentro con Valeria. Esperaba que se riera, que me dijera que fue una alucinación por los medicamentos o que me internaran en el área psiquiátrica. Pero no lo hizo, solo asintió lentamente y me mostró algo. Era una foto antigua, en blanco y negro, un grupo de enfermeras y niños, todos formados frente al hospital. Ella es Dolores, me dijo, señalando a una mujer sonriente en el centro. Y esta de aquí, Anés, Valeria. Murieron el mismo día, en 1978. Me quedé mudo. No eres el primero que las ve, continuó. Pero si eres el primero en salir caminando después. Le pregunté por qué nadie hacía nada, por qué no cerraban el hospital, por qué no exorcizaban el lugar. Él me miró con una expresión mezcla de tristeza y resignación, porque no es un lugar maldito, es un lugar cicatrizado. Cada tanto la herida se abre y alguien tiene que estar ahí para cerrarla. Ese mismo día me dieron el alta. Mientras me iba, miré una última vez el pasillo desde donde apareció Valeria, vacío, silencioso, pero una pequeña pulsera de tela colgaba de la manija de la puerta, la misma que me había dado ella. Pasaron meses desde aquella noche. Traté de seguir con mi vida, pero algo en mí cambió para siempre. A veces, cuando apago la luz de mi cuarto, veo una sombra pasar por el borde del espejo, o escucho pasos donde no hay nadie, o una vela se apaga sin razón, pero ya no me asusto como antes, porque ahora entiendo algo que nadie me explicó en ese hospital. Dolores no quería hacer daño, pero el dolor la volvió otra cosa, algo que ni siquiera sabía que se había convertido en monstruo. Y Valeria aún me acompaña. He soñado con ella muchas veces. En mis sueños seguimos en el hospital, pero esta vez el pasillo está lleno de luz. Ella corre, se ríe y yo la sigo. Y siempre, antes de despertar, me dice lo mismo: todavía hay otros atrapados. No los dejes solos. Por eso estoy contando esta historia, no para que me crean, sino para que, si alguna vez te toca pasar la noche en un hospital viejo de México, si ves a una mujer que arrastra los pies, con el rostro cubierto y las manos largas como ramas secas, no la mires a los ojos, y si una vela se apaga, correan, porque Dolores siempre vuelve. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu interior disfruta caminar entre sombras. Gracias por acompañarme en esta historia aterradora. Recuerda,
En la oscuridad nunca estamos realmente solos. Suscríbete a Miedo Nocturno, activa la campanita y prepárate, porque cada noche una nueva pesadilla te espera. Nos vemos en tu próxima noche de miedo.